descubrimientos, bueno, ya desde hace muchos años, muestran que no hay una emoción que no vaya acompañada de un pensamiento y viceversa. No hay manera. Cuando tú estás tocando el mundo emocional de una persona, también estás tocando el mundo de sus ideas, de sus pensamientos. Se complementa. Y es un proceso muy interesante. A mí me apasionó meterme, estudiar, descubrir qué géneros no tocamos y, por ejemplo, el melodrama. El melodrama, bueno, eso es de mujeres. No, a los hombres les encanta el melodrama también, ¿eh? ¿Y qué pasa? Un buen melodrama te permite liberar, o sea, el llanto, la risa, te permite liberar energía reprimida por una sociedad que no se da el lujo de decir tienes permitido llorar. Y a pesar, gran necesidad masculina. Sí es. Y tienes permitido reír y emocionarte y abrazarte. Una de las cosas que más me ha conmovido de mi llegada aquí a La Paz es que la gente te abraza y te besa con una libertad, con una alegría, lo sientes. Eso para mí ha sido un gran descubrimiento y lo agradezco mucho. Ustedes a lo mejor ya no lo notan, pero uno que llega de extranjero, esa entrega, sin el menor recato de qué van a decir, no, te abrazan de a de veras y se les llenan los ojos y de a de veras, y eso bueno, a mí me gustaría ver más de dónde viene esta capacidad que tienen de mostrar, porque generalmente en el mundo, en nuestros pueblos, el mundo indígena es muy se guarda todo, no lo muestra. Entonces yo creo que aquí en Bolivia parte del proceso que han tenido, que ha sido un ejemplo de integrar a todas las culturas indígenas, de darles presencia, respeto, ha permitido esta... Sí, yo soy y yo me expreso y... Sí. Añadiría también la cercanía que deben sentir creadores, no solamente escritores, pintores, los creadores en general, de que quienes vivimos en la tierra los consumimos, ya los hacemos parte de, porque hemos leído, porque hemos visto el cuadro, entonces ya es la Laura, ¿no es cierto? Sí. Cuando le decía al papá de mi hijo que le iba a entrevistar, vas a entrevistar a Laura Esquivel, por favor, dile a Laura, ¿no? Dile a la Laura que la abrazo y que sí me creí la teoría de los fósforos, haciendo referencia a la novela y a la película, claro, como agua para chocolate, que parece inverosímil, pero al mismo tiempo es cuando conocemos. Tuve la ocasión hace un tiempo de estar en Aracataca y cuando llegué a ese rincón del mundo dije, claro, pues, claro que García Márquez tenía que escribir así. Pero bueno, es parte también de sentirlos cerca porque se han mostrado hacia nosotros, ¿no? Así se siente con el... Sí, hacemos a la relación con los lectores también. Sí, absolutamente. Es interesante eso que dice Laura con respecto a esa apertura de corazón. Y es completamente verdad, o sea, incluso yo como chilena, recuerdo la primera vez que vine a La Paz, que fue hace 10 años atrás. Hoy día ya no tengo ese temor, pero venía con un poquito de temor, ¿no? Por la historia que tenemos el pueblo chileno y el boliviano. Y sin embargo, el cariño que recibí, o sea, y yo no era ni la Laura ni nadie en esa época, no era ni la Carla siquiera, porque tampoco me había constituido como escritora, y era al contrario, era como, yo lo que sentía era, chilena, te quiero. Era una sensación chilena, esto trasciende todo, estamos unidos a través de la palabra, estamos unidos a través del compartir el pensamiento, te agradecemos que estés acá, ¿no? Y que
era una sensación muy fuerte que solo he tenido, de hecho, en Colombia también. No sé si y en Colombia yo puedo encontrar una razón que tiene que ver, bueno, con la adversidad, ¿no? Tiene que ver con esa adversidad que han tenido, en que han tenido que protegerse del mundo de la violencia y han creado pequeños mundos de amor, de tranquilidad, de generosidad y bueno, y te acogen dentro de eso. No sé si en Bolivia habrá algo de eso, habrá algo también en este aislamiento que tiene Bolivia con esta altiplano. Ayer conversaba con una escritora, sí, enclaustramiento, ¿no? En que decía, ¿cómo salimos como escritora de este lugar? O sea, escritores realmente de gran valor, pero que sin embargo están aislados. Y yo creo que también ese amor tiene que ver con unirse a algo que quizás pueda abrirles las puertas. Puede ser una traducción. En el caso boliviano, el enclaustramiento marítimo que nos afecta en la economía, en la política, en fin. En el caso colombiano es la violencia, donde a veces se responde con profunda ternura. Exacto. A veces mucha ternura, ¿verdad? Mucha ternura, esa es la palabra, ternura. Y tienen, bueno, y así poco este sentimiento traducido en función de los países. Quisiera hablar de la relación con su público, porque son los lectores, que al final, y permítanme la comparación, en el periodismo se da de una manera más pornográfica, ¿no? Hay que vender periódicos, entonces ¿cómo hacemos y cómo titulamos? Porque hay que vender el papel, hay que vender el informativo. Entonces, sin llegar a la dictadura de las audiencias que publicaban algunos teóricos de la comunicación hace algunos años, sí hay una relación entre libertad, porque Carla se dio la libertad de decir, esperan de mí esto, pues traigo esta otra cosa en la siguiente novela, pero al mismo tiempo hay también una, ¿qué esperan de mí?, que está cruzada con, ahí sí, la no libertad editorial, la transformación editorial de la que usted conoce bien el desarrollo, Laura, porque en alguna entrevista usted ha hablado también del cambio, y hablo de Laura, yo sé que Carla lo ha sentido también, pero Laura lo ha asimilado de manera muy directa a la transformación económica, es decir, este modelo económico que usted permanentemente está criticando, ¿no? En lo individual antes que lo colectivo, la redistribución, el sufrimiento y tal, y que esto llega a pegar hasta las editoriales, porque ahora se hace a la Hollywood. No vendes, te chingas. No esto, y eso no es libertad. Es decir, en el fondo no hay libertad total, ni para el periodista ni para el escritor. Entonces, ¿cuán libres son ustedes finalmente? Sí, muy buena pregunta. Fíjate que yo siempre digo, si en este momento no se habría dado el fenómeno de Como Agua para Chocolate. Porque cuando me publicaron, era mi primer novela, nadie me conocía. Sale y entonces empieza de boca en boca la recomendación, y tienes que leer esto, y entonces de pronto a los 2 meses ya estaba agotada la primera edición, y así fue, se fue haciendo este fenómeno impresionante. Y yo por varios años, porque después rompí también, como Carla se esperaba, Como Agua para Chocolate 2, y yo salí con una novela de ciencia ficción que fue la primera novela multimedia, que La Ley del Amor, con disco incluido, con su disco incluido. Y bueno, que gracias al éxito de Como Agua, yo pude imponer mi voluntad frente a los editores, porque me decían, no, es que los libros no van con discos. Bueno, pero es que sí. Y tampoco empezaban con recetas. Pues así. Bueno, no saben la batalla. Y bueno, sale La Ley del Amor y va. Ahora, actualmente, en verdad, se ha ido contaminando con todo este sistema, que bueno que lo mencionaste, de Hollywood, en el que los cineastas, su película tiene que permanecer la primera semana, tiene que pasar la primera semana para que lo sigan dejando. Y si no haces el tope, vas para afuera.
vas para afuera. Ahora, si tú no haces, porque ya no hay los libreros, las grandes, ahora son estas cosas multinacionales enormes que no tienen el interés más que de lo que se vende, como tú decías, y entonces no tienen bodegas suficientes. Y entonces ponen en la mesa de novedades. Si tú en un mes, al menos en México, no sé aquí, en un mes no haces el tope, igualito que en el cine, pero el tope que se espera de ventas va para atrás. Si un libro lo regresan a la bodega y ya no lo vuelven a pedir, obviamente, porque no se vendió según ellos, a los 6 meses lo destruyen, porque no tienen espacio. Dentro de unos años no va a haber librerías de viejo, porque los libros que no se vendieron se van a destruir. Y ahí yo escuché a profesores universitarios tristes diciendo, bueno, mi última investigación en sociología, porque no se ha vendido tal número, pasa a la guillotina, Así no es, a la así es. guillotina. Así A la es. guillotina, ahora guillotina para el primer bloque, hacemos una pausa y le voy a preguntar a Carla Gelfenbein luego si logra imponerse, si se impone en las editoriales, en sus lectores, si se impone a usted misma, cómo uno se renueva después de esta pequeña pausa. Sí. No, y estos los procesos. Gracias por acompañarnos. Estamos junto a Carla Gelfenbein, chilena, chilenísima, digo otra vez. Ella ha ido y ha vuelto, pero es chilenísima. Y Laura Esquivel, mexicanísima. Ambas queridas, son las estrellitas marineras de la Feria del Libro y me están dedicando una hora, así que nuevamente las gracias. Gracias a ti. Carla, quedamos en que nos conteste si se impone o no se impone, si se impone a usted misma, si se impone eso era. a los lectores, si se impone a las editoriales, si se impone con sus tiempos, o son los editoriales y los lectores que le cortan las alas. ¿Cómo se siente? Mira, la verdad es que yo me siento, Claudia, tan impresionantemente afortunada. Estoy segura que Laura podría decirlo con mucho más seguridad que yo, de ser una de las pocas escritoras que quizás por generación, o sea, yo digo, si mi novela hubiera sido publicada ahora, mi primera novela, que fue El revés del alma, que no tuvo la fuerza que tuvo Agua con el chocolate, pero fue la que me dio las alas. Yo de cero pasé a ser escritora latinoamericana, gracias. Estuve aquí en Bolivia, de hecho, con esa primera novela, El revés del alma, en México, en Colombia, en todas partes. O sea, me abrió el mundo. Si esa novela hubiera sido publicada hoy día, no sé si hubiera ocurrido lo mismo. Pero dado que empecé un poquito antes del boom comercialista editorial, tuve la fortuna de pertenecer a una editorial que fue Alfaguara, que tenía un cuidado muy grande con sus autores y que estaba intentando formar también un grupo de autores latinoamericanos que fueran parte de la casa de Alfaguara, y los cuidaba mucho y los protegía mucho. Y yo entré en ese minuto a ser parte de esta familia editorial que fue Alfaguara, y desde entonces, la verdad, incluso después de la fusión, que hubo una gran fusión propia de este mundo globalizado capitalista, en el cual todas las editoriales pertenecen a grandes conglomerados. Yo diría, incluso después de la fusión, tengo una posición muy privilegiada. Como la comida rápida, como la ropa, Sí, como pero todo. hay un grupo de personas dentro de estas grandes empresas en que todavía aman la literatura y cuidan sus autores, y yo tengo la suerte de ser una de ellas. Y de hecho, aparte de eso, independientemente de lo que el mundo externo me otorgue, yo he sido muy, yo diría, rebelde. De hecho, mi madre,
que murió cuando yo tenía 17 años, así que a los 15 años... Y cuando estaba en Inglaterra, después de haber salido de la dictadura chilena, Claro. estaba usted sola con Yo ella. estaba Entonces, sola con ella cuando murió, pero ella me llamaba, a los 15 años me llamaba la rebelde sin causa. Entonces, la verdad es que sí, soy una rebelde sin siendo causa. ella misma una rebelde, ¿no? Siendo ella una rebelde, imagínate ella que era una gran rebelde, una mujer completamente adelantada de su tiempo, que vivía en otra estratosfera, ella me llamaba a mí rebelde sin causa, o sea que debo haber sido muy rebelde. Pero rebelde de una manera en que yo no me acuerdo ni alcohol, ni droga, sino que más bien era de rebatirlo todo. Y creo que ese sino me ha seguido, y esa muchas